Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional en este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buen día, tengan todos, todas. Estamos nuevamente en Terreno Liberado y hoy aquí, Terreno Liberado, tenemos la presencia de nuestro queridísimo amigo, diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, nuestro queridísimo amigo, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez. ¿Cómo estás, diputado? Amigo, muy bien. Con el gusto gracias. de saludarte y gracias que aceptaste la invitación. Les presento el diputado Ernesto Alarcón, líder de la fracción del PRI en esta legislatura. Acaba de entregar hace poquito la Jucopo. Le fue bien, le fue bastante bien, diría yo. ¿Por qué? Pues porque logró armar consensos importantes con todos los partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México. Y hoy está aquí Ernesto Alarcón, diputado por el 33. Casi se me olvida decirles, miren, la experiencia que trae detrás, nada más. Échense este trompo a la uña, decían los antiguos. Docente por 21 años, en nivel medio superior, y en nivel superior 10, poquito más de 10. De ese tamaño es el compromiso y la experiencia que traes, diputado. Nuevamente te saludo. ¿Cómo estás? Bien, Gerardo. A tus órdenes aquí en Terreno Liberado. Te digo Gerardo porque considero tu amistad muy cercana. Te digo ya los años que tenemos de recorrer este andar. Agradezco que me invites a Terreno Liberado para poder externar algunos puntos de vista. Lo hemos hecho por mucho tiempo y hoy a través de este medio. Y de verdad que me siento congraciado de poder contar con ese campo de acción. Y a tus órdenes, aquí bien has dicho que tenemos un compromiso con la sociedad y ya hemos trabajado en la docencia, en la academia por casi 30 años, más de 30 años, primero en el medio superior 20 y luego 10 en el superior. Y hicimos stand-by porque pues también, como me conoces, andamos en la política ya de hace muchos años. Inquieto desde siempre. Desde cuando tú sabrás que nos conocemos, pero ya más directa y activamente con responsabilidades mayores. Hace 8 años tuve la oportunidad de poder ser director de Jurídico y Gobierno en la alcaldía de la cual somos los dos vecinos, posteriormente diputado y nuevamente el orgullo de poder volver a ser diputado en la reelección. Eres reelecto. Y por el PRI, te lo voy a decir además. Sé que no es de partidos, pero no es fácil competir con una marca que a veces nos que de repente anda en crisis, ¿no? Sí, claro. Ajá. Pero bueno, aquí a la orden para platicar y con mucho gusto. No, agradecerte y escuchar. Fíjate que aquí en Terreno Liberado, como bien nos llamamos, es amplio, ¿no? No hay, el panorama es tan lejano como lo quieras llevar. Y qué bueno que tú estás aquí hoy porque me parece que el surponiente de la Ciudad de México necesita de gente que tenga esa experiencia y ese contacto social que tú traes y que lo has jalado de toda la vida de docente. Ese es un muy buen target. Y yo creo que de ahí yo creo surgieron los buenos acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Ciudad de México. Esta sensibilidad que tú traes me parece que ha abarcado diferentes cosas, pudiera ser desde lo más sencillo que tú traes un programa de abasto a bajo costo que es de el mar a tu colonia, del mar a tu casa, algo así, que ahorita me gustaría que lo explicaras porque además había un comercial por ahí que decía que el pescado es pura proteína ante el embate que traemos de comida chatarra. Me parece muy buena esa idea que tú traes. Y creo que esa docencia te ha dejado en claro también, por otro lado, ser sensible a los temas y a las urgencias de esta alcaldía y de la Ciudad de México. ¿Tú cómo lo ves? Tienes toda la razón y fíjate que tocaste un punto medular cuando hablas de las alcaldías
surponiente. Fíjate que la legislatura pasada, como les vuelvo a insistir, repito, de diputado, tuve la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. Uh-huh. Me tocó la oportunidad de poder platicar con muchos productores, sobre todo de la parte semirural de Milpalta, Xochimilco, un poco Tláhuac, Magdalena Contreras, Tlalpan, donde la parte alimentaria tiene mucho que ver, primero en la parte económica y luego en la parte de salud. Y está tan abandonado ese sector que pareciera que no se le ha puesto atención en muchos años. Fíjate nada más, tú debes tener ese dato, el 54% del territorio uh-huh. es rural. Sí. Y ello conlleva a que se necesitan apoyos por parte del gobierno para atención del campo y que te ayudaría en alguna medida importante a mitigar ciertos problemas de la ciudad. Estar en el ámbito del territorio con esa sensibilidad de la que tú hablas, tuve la oportunidad de estar en varios planteles también de Milpalta, Iztapalapa un poco, Magdalena Contreras desde luego en 2 planteles, Álvaro Obregón y Coajimalpa en un plantel en Santa Fe. Y eso te permite conocer y permear el tipo de personas que habitan, el tipo de personas que están en ese territorio, y te puedes dar cuenta de todas las grandes necesidades que hay. ¿Y por qué hablo de esta parte? Por los programas sociales. Ahora más que nunca pues vivimos una crisis que se siente bastante fuerte en los bolsillos de las familias, y retomando el tema de cuando estuvimos en la Comisión de Abasto y Distribución, fue muy importante poder ayudar a esos sectores, porque pues con las políticas públicas de la actualidad, uh-huh. Aparte de que ha sido escaso, en muchas de las situaciones se les han hasta quitado, uh-huh. ¿no? Hay veces a los productores del campo que no tienen la misma forma de poder hacerse llegar. No te vas muy lejos a Xochimilco, ustedes tienen una presencia muy importante en Xochimilco y seguramente sabes de lo que estoy hablando, lo que están viviendo, porque ahí hay actores de tu gremio que sí le ponen mucha atención. Y esa situación nos hace pensar en las necesidades que tiene la gente. Tocando en concreto el tema que tú platicas del abasto de pescado que se llama Del Mar a tu Colonia, es un tema mucho, muy sensible, y debo confesarte uh-huh. que cuando lo platicamos en el equipo hace 6 años, yo no le tenía mucha confianza en razón de que es un producto delicado en su forma de poderlo mantener en buen estado, y segundo, el costo económico que tiene, que el pescado, como tú sabes, los mariscos no son baratos, pero logramos conseguirlo traer a bajo costo y de buena calidad. Y yo que ando en este menester de la política, a mí me ha servido mucho para un crecimiento indudable. Yo le desconfiaba que era algo que me podía traer inclusive hasta problemas de salud para la gente, porque pues dices, no estamos tan bien acostumbrados a ese tipo de alimentación. Poco a poco lo fuimos metiendo, y a lo largo de 5 años es un programa que tiene el reconocimiento de la sociedad, sobre todo en Magdalena Contreras, en donde prácticamente nos conocen, que es en toda la alcaldía. Nos preguntan, ¿cuándo viene por acá el pescado? Sabemos que hay épocas buenas y épocas malas, sí. donde no podemos poner en riesgo ni al productor ni al cliente. Entonces buscamos las mejores épocas, y ahorita justamente es la época mejor, que es la de Cuaresma, en donde el producto tiene buen desplazamiento, pero sobre todo la gente que busca ese tipo de alimentos. Tenemos varios factores por los que no llega hasta su mesa de las familias. Primero, que no hay centros comerciales que puedan tener un abasto de esta naturaleza en la parte media y alta de la alcaldía. Uh-huh. La única parte que podría contar con algún centro comercial es la parte baja de la alcaldía. También la gente tiene mejores condiciones económicas para poderlo hacer, y pues bueno, pero a pesar de eso, también nos va muy bien en esas colonias de la parte baja. Ahora, de la parte alta para arriba de la alcaldía es todo un éxito.
donde quiera que lo ponemos, ya afortunadamente la persona que lo trae, el distribuidor, ya midió bien las colonias y sabe dónde debe traer qué producto y cuánto. Y afortunadamente siempre se va con su almacén vacío y la gente queda satisfecha, y hay otra que por falta de abasto pues ya no alcanzó. Pero nos va bien y la gente nos lo reconoce. También tenemos por fortuna que como se le ha dado difusión, amigos del medio nos lo piden. Por ejemplo, ahorita está te voy a presumir, se va a la Cuauhtémoc, donde tienen la colindancia con Venustiano Carranza, tienen la antigua viga. Ese programa se va para la alcaldía Cuauhtémoc, y en otros momentos lo hemos llevado a Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán. Después, ahí por falta de logística o de organización entre el distribuidor y nuestros amigos, pues lo han retirado. Pero nosotros le hemos dado de manera constante esta atención, pues la verdad es que va muy bien. Y no digo nos va muy bien como personas, le va muy bien a la gente de Magdalena. Oye, diputado, y a ver, ahorita que dices que se va tu programa para Cuauhtémoc, lo primero que me viene así rapidito a la mente es, dices, ahí está tu compañera, tu amiga en esta unión, Sandra Cuevas, ahorita, ¿no? Entonces dices, pues eso puede brindar facilidades, o puede ser, ahorita tomaba mis notas, y me gustó, para completar esta pregunta, me gustó lo que dices, en la parte alta de Contreras, de la Magdalena Contreras, que les mandamos un saludo a todos los contrerenses, en la parte alta fue bien recibido, ya quien provee este producto ya hizo, lo apunté aquí, un estudio de mercado, ya sabe qué llevar y qué no llevar. Estudio de mercado diría a la derecha, o sistematización de las necesidades diría a la izquierda, como quieras, pero el asunto es que llega ahí. Regresando con esto, es el estudio de mercado te lleva para Cuauhtémoc, la sistematización de las necesidades te lleva para Cuauhtémoc, el hacer esa fuerza y concretar lo de los consensos políticos que tú hiciste durante tu Jucopo te lleva para Cuauhtémoc. ¿Cómo está esto? Te platico, es muy interesante. Por cierto, le mando un saludo a nuestra amiga y alcaldesa Sandra Cuevas. Alcaldesa, saludos desde acá, desde Terreno Liberado. Ojalá pronto te tengamos por acá. A quien, por cierto, le tengo una estima particular. Pero bueno, hay colores y sabores en esta alianza de la que tú hablas. Ajá. Hay otro grupo importante de interlocutores sociales en Cuauhtémoc, y en donde tenemos otra compañera que se llama Diana Sánchez Barrios, que se dedica a la labor social de manera muy amplia, sí, con muchos servicios a través de brigadas, y con ella va el programa, ¿no? O sea, hay un intercambio de apoyos. Justamente el día 31 de marzo vamos a tener una jornada con la que ella nos ha apoyado en muchos momentos por acá en Contreras, derivado de todo lo que ella respalda a través de su conducta social, y nos ha ayudado. Y en esta condición que lo ve ella el programa, ya lo había visto, pero ahora le interesó agrandar su jornada, y es como nos dice, ayúdenos por acá con el pescado. Ya visita recíproca, yo voy para allá el 31 de marzo. Claro. Okay. ¿No? Entonces, escúchenlo bien, 31 de marzo en tu distrito, en la Magdalena Contreras. El lugar por definir, pero seguramente será el Judío. Ok. ¿No? Por lo grande que es la brigada, necesitamos un espacio donde no generemos problemas a la vialidad y a los vecinos. Luis Cabrera. Y más para arribita hasta las Torres. Vientos. ¿No? Ahí, con mucho estás invitado. Con gusto, ahí nos damos la vuelta. La jornada la abrimos para toda la sociedad. Tú sabes que yo no me limito exclusivamente a un color. Invitamos a todos, y con mucho gusto estás invitado para que todos los vecinos que tengas tú, que platican contigo y quieran hacerse de un servicio, con mucho gusto ahí lo podemos atender. Claro que sí. Entonces está la invitación, jóvenes, por favor, para el 31 de marzo, tentativamente en el Cerro del Judío, al surponiente de la Ciudad de México, para los que nos ven por otros lados. Y bueno, me estabas hablando de esta fuerza que has estado amalgamando, en la que has participado en la Ciudad de México.
que es importante porque la Ciudad de México, resultado de las últimas elecciones, recuerden que todos los periódicos decían, y en un ejemplo bastante burdo, me parecía ahí como le habían llamado habían hecho remembranza del muro de Berlín, habían partido la Ciudad de México a la mitad, azul y rojo, ¿no? A ver, cuéntame cómo va eso. Te comento un poquito de cómo sale en el caso personal, ¿no? Hay otros actores que lo ven de diferente forma según cómo lo hayan construido. Fíjate que tuve la oportunidad de que al ser diputado reelecto, también tuve la oportunidad de contar con una experiencia que me permitió llegar a ser el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Ajá. Y en consecuencia eso me da en automático la posición de presidente de la Jucopo. ¿Qué es la Jucopo? Es la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, el máximo órgano del mismo. Y se divide para que lo administren o lo encabecen por año las tres principales fuerzas. En este caso, como fuimos la tercera fuerza política de la elección del 21, le toca al PRI presidir el primer año de Junta de Coordinación Política, el segundo al PAN y Morena, el grupo en el poder, tendrá el tercer año legislativo. Eso, el haberlo podido ocupar, lo aprovechamos para generar entre las fuerzas y los contrapesos que hay dentro del propio Congreso una estabilidad política. El cargo por sí solo te da la oportunidad de convivencia, si lo quieres ver así, o de interlocución con otros sectores y otros actores de la ciudad, y lo supimos aprovechar. Fíjate que todos los acuerdos del Congreso, unos más difíciles, otros regular y otros medianamente y con menores problemas, pudimos conseguir o pudimos alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas. Entonces, eso ha permitido en el sentido particular un crecimiento. Hay que reconocer que de esa fuerza que tuvimos, como tú decías, donde se dividió esta gran ciudad en unos y otros, para no ponerle nombre. Fifís dicen en la mañanera, y eso lo digo yo. ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Fifís y qué? No, tú lo sabes. A ver, producción, ayúdenme. Unos son fifís y los otros, ¿qué son? ¿Chairos? Yo dije no, unos y otros. Unos y otros. No, hombre, esa dicotomía está fatal, pero bueno, síguele. ¿No? Ajá. Pues nos ha permitido poder alcanzar un grado de aceptación por parte de la gente, no total, y vuelvo a reconocer, y quiero empezar por mi partido, ¿no? Nosotros estamos estigmatizados por el color que representamos, más sin embargo, no todos somos iguales. El partido como partido es muy bueno, yo puedo presumirlo. Y luego hay actores que no le dan ese realce, bueno, es otra situación. Pero sí traemos un crecimiento, también traemos algunas situaciones de desventaja en algunos lugares de esa gran unión que hay, ¿no? Espero que seamos perceptibles a la situación que tenemos en cada lugar, y yo podría hablar de muchas, empezando por mi propio ejemplo, y podamos componer esa condición. La verdad es que estamos en una condición muy particular en estos momentos en la Ciudad de México, que lo que yo estaría llamando y estaría pensando es en una gran reconciliación, porque pareciera que estamos muy fragmentados, ¿no? O bien no eres de uno, eres del otro, y eso no permite un crecimiento natural y normal para la ciudadanía, que tampoco la lleva a un buen término. Y a veces pareciera que pueden más los intereses particulares que los de la sociedad, ¿no? Y habría que ponerle particular énfasis en ese tema. Y bueno, que la pregunta en concreto me decías, ¿cómo nos ves? Yo sí veo una alianza creciendo, con sus deficiencias, lo debo tienes que jalar con muchos que no quisieras. Pero bueno, así es la democracia, así es la política. Así es la democracia, sí, claro. ¿No? Ajá. Y fíjate, acabas de mencionar algo y me encantó eso que dices, hay que
hay que jalar todos para el mismo lado, porque al final de cuentas todos formamos parte de esta ciudad y de esta megalópolis, ¿no? No puede haber tintos derechas, izquierdas, chairos, no chairos, como lo quieras decir. Y eso me lleva ahorita a algo que recientemente el gobierno de la Ciudad de México ha mencionado, y ya nada más es un asunto del problema, ya no es un problema de la Ciudad de México o del gobierno de la Ciudad de México actual, ya es un problema mundial, que es el asunto del agua. Y gran responsabilidad tienen ustedes, los del Congreso de la Ciudad de México, en esa educación cívica, en esa preservación del entorno ambiental natural, porque el agua se va a acabar en la Ciudad de México, ¿no? Ustedes ahí en esa fuerza unida lo traen en la agenda, piensan hacer algo, tú lo has pensado, tú como contrerense pues la sufres porque decían antes los que querían brillar en esa alcaldía, protegían todos al único río vivo de la ciudad, pues ni lo protegieron, ya se fueron, ya no regresaron ni a echarle flores al río muerto de la ciudad. No sé tú si tienes ahí en la agenda el problema del agua. Le has dado a un tema. Yo, en el caso de Magdalena Contreras, he dicho que tenemos 3 graves problemas: la inseguridad, la movilidad y el agua. Uh-huh. Y pareciera que lo del agua es un mito, porque tú lo acabas de decir bien. Los mayores y mejores presupuestos del agua en muchas ocasiones los ha tenido Magdalena. ¿Cuántos programas y programas no ha habido con la bandera del rescate de Magdalena? Y no hay candidato que no venga y diga que va a resolver Tú no vayas a hacer de esos, por favor. Y eso tiene que ver porque también decías ahorita que dentro de tu partido, el Revolucionario Institucional, hay nosotros los que no, gracias a Dios, no formamos de esa parte. Vemos 2 grandes escuelas, la neoliberal, la nacionalista, y yo creo que a ti la gente te ubica, yo te ubico en ese prismo revolucionario responsable y nacionalista, ¿no? De esa escuela consciente. No te veo en los más actuales. Y por eso lo enlazo con el asunto del agua, porque a los más actuales el agua les viene valiendo 2 botellas de litro, ¿no? O sea, y lo que venga y lo que tengan que vender. Y los otros no. Los otros sí ven realmente la importancia y el interés social del agua. Te lo comento. No terminé ese momento de decirte que lo usan como bandera política. Y ahí tenemos las consecuencias, las condiciones en las que está el río de Magdalena. Y lo he vivido por muchos años. Tengo la fortuna, igual que tú, de vivir ya por mucho tiempo. Yo soy nativo de San Jerónimo. Aquí nací y conozco las grandes necesidades que ha tenido por todo ese tiempo Contreras. Y sabemos cuál es el origen del agua y también sabemos cuál ha sido el destino que muchas veces le han dado las autoridades. Y se vuelve a veces una pelea intestina porque todos quieren tener la razón. Pero es un problema mayor, o sea, no es un problema solo de Magdalena. Nuestro problema es cómo conservar, uh-huh, cómo cuidar. Porque el problema del agua pues viene de otros orígenes. Y la verdad es que no le hemos tenido el cuidado que se merece. Y tú bien lo has dicho, muchos vienen y se van y se les olvida lo que tenían que hacer. El agua no se resuelve de un plumazo. Uh-huh. Alguien dijo en la campaña anterior, yo lo resuelvo en 15 días. ¿Cómo se me antojó? A ti no te mando saludos, Fox. No, nada, me acordé de Chiapas, que le ibas a resolver en 2 minutos, güey. No te mando saludos. No. Y que alguien dijo aquí en Contreras, voy a resolver el problema del agua. Yo decía, pero ¿cómo le vas a hacer? Porque está muy difícil, ¿no? Aquí es un tema más de conciencia, como tú lo has dicho, y sí me preocupa esa parte. ¿Qué traemos en la agenda? Sí, por supuesto, buscar la manera de poder hacerse de recursos, pero tenemos la fortuna, si tú me lo permites en algún otro momento,
Tenemos en la fracción del partido a la compañera que trae la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Quién es? Tania Larios. Tania Larios. Sí, que pudiera venirnos a platicar por cuestiones de tiempo. Es un programa un poquito más amplio. Es difícil, y no es un sueño, Guajiro, porque conozco la problemática, pudiéramos pensar en cómo lo podemos hacer. Y el primer gran paso es la reconciliación con los dueños del lugar por donde pasa el agua, porque hay una confusión entre que si el agua es de ellos o el terreno podrá ser de ellos, pero el agua no. Sí, no, claro. ¿No? Entonces ya desde ahí tenemos un grave problema en Magdalena de Contreras, porque hay quienes se quieren adjudicar la posición de ese vital líquido y no es así como debe ser, pero tampoco es a sombrerazos como podemos entrar en razón con unos y con otros. Hay que entrar en una gran etapa de conciencia donde decir que sí, que no, y por qué tenemos que hacerlo. Partiendo de ahí, entonces podrán entrar, no te dejan ni entrar ni siquiera al bosque. Si no se les los ejidatarios y los comuneros. Ya le diste, ¿no? Sí, y que está mal entendido el asunto de ejidatarios y comuneros, de veras, pero síguele. Ahora, si yo te dijera cuántos grupos, hay uno de comuneros que es el oficial, pero ¿cuántos grupos de defensores hay? Y que los pongas de acuerdo, y todos traen un origen en sus ancestros, que eso yo se los discuto, se los reconozco. Pero te voy a decir algo ahí, también provocado por las administraciones pasadas, porque unos apoyaban a uno, unos a otro, una comidita, la chingada, y cada quien iba haciéndose de sus territorios, o sea, sí, eso alimentado por administraciones pasadas. Hacían sus cotos de poder con ejidatarios y comuneros, y no es privativo del ejido y de la tierra comunal, así pasa con el transporte. Tú ahorita decías, transporte, agua e inseguridad en tu distrito, esas tres cosas. El sistema de transporte, saludos a todos mis queridos amigos peceros de todas las rutas que pasan por aquí. Algunos están bien, algunos están mal, algunos se ponen de tapete de acuerdo al color y al carisma de quien llega a la administración. Hablabas hace ratito del agua. Ajá. Y por ahí va el tema. Hoy en San Bernabé, en el pueblo originario, hay problemas con los originarios de las comisiones de festejos, que pudiera ser la máxima autoridad tradicional en calidad moral y todo esto, por saber a quién le pertenece la comisión, ¿no? Se la adjudican al grupo del alcalde, lo cual no es por ahí. Ok. Pero también quien la pelea son otros grupos, y como se avecina la festividad próxima al 19 de marzo, así te lo puedo decir, el día de hoy están en la disputa por el espacio físico de ver quién desarrolla el festejo, cuando hay una comisión electa. Pero el fondo de esto, y por el tema que estamos tratando, es cuotas de poder, o sea, ¿quién la tiene? ¿Quién vale más? ¿Quién es? Y eso es justamente lo que pasa con el agua. El del transporte, pues mientras no se metan conmigo, yo jalo contigo. Y ahí tienes la deficiente calidad del servicio. Sí. Tolerancia con tolerancia, y eso no puede permitirse. Para eso hay reglas, para eso hay leyes. Así es. Sí, no puedes aplicar la ley a conveniencia y no puedes ser tolerante o intolerante de acuerdo a cómo amanezcas el día, ¿no? Ojalá en algún momento podamos platicar justamente de esos temas, porque en el tema de usos y costumbres hay toda una situación. Ayer en el Congreso, nos salimos, en el Congreso estamos hablando. Ayer en el Congreso hablábamos de la ley de pueblos y barrios. Ajá. Sí, tenemos un problema con una demanda que llega a un grupo determinado de X lugar a pedir que se les reconozcan ciertos derechos. Sí, yo he tratado el tema de usos y costumbres con mucha sensibilidad porque es muy delicado, eso tiene que tocar de manera muy fina. Yo soy de un pueblo, yo me hice en un pueblo, yo peleé mis derechos de un pueblo, pero ahora hay 30 grupos por pueblo, con 30 costumbres diferentes, y la que vale es la de cada integrante. Entonces, tenemos un tema, y ayer fue tema de Jucopo. Ajá.
en donde la petición de un grupo determinado la canalizaron a 12 comisiones. Y yo discutía con el presidente de la Jucopo, tenemos que entrar en conciliación con el gobierno, porque la Constitución les da derechos, pero no les da limitaciones. Entonces, yo te lo digo, en el pueblo de San Jerónimo, 5 o 6 grupos, cada quien trae su costumbre y cada quien trae su derecho, y la que vale es la mía, ¿no? Claro. Entonces, imagínate tú, donde hay grupos más álgidos de poder, como es Milpalta y Xochimilco, ahí están los paros del agua de diciembre, cuando cierran la carretera. Sí, Tulyehualco así se quedó. Porque lo que vale es la verdad del grupo que tomó la carretera, y no lo que tomó en consideración la autoridad. Y en este caso, yo digo que debe de haber, pero ¿cómo los ponemos de acuerdo? O sea, yo no alcanzo a todavía encontrarle cuadratura. ¿Cómo los ponemos de acuerdo? Porque las costumbres de Milpalta no son las de Magdalena, ¿eh? No. Ni las de la Magdalena son las de Coyoacán, porque en Coyoacán hay pueblos. Sí. Y entonces, ¿cómo haces Joco. una ley? Exacto, Joco. ¿Cómo haces una ley a modo? Uh-huh. Y que a Joco le dio una torre, esta torre mítica, ¿no? Sí, claro. Le dio en toditita la madre a Joco, y siguen en la lucha, por cierto. Entonces, todo este tema son los grupos de poder. Y ayer discutíamos cómo contestarles a los representantes de los que nos hicieron la demanda. Uh-huh. Aquí hay que hacer un gran foro donde se le dé participación, pero antes de la participación, la difusión, para que luego no se sientan alejados o considerados de la participación política de todos estos grupos. Porque nada más no eres invitado o no te enteraste, y entonces tú ya descalificas el foro y todos los resolutivos de ahí. Y ahora la Constitución te da libre derecho de autodeterminación. Si tú el día de hoy dices, soy nativo, ya eres nativo. ¿Ya eres nativo? Ahora dime tus derechos, que van a chocar con los de X o Y o tal grupo, tal persona. Pero eso, fíjate, eso es algo que va a chocar contra la ideología de tu partido. Ojo, no digo que ustedes lo hayan hecho, pero toda esa división, ahorita que estás citando a la Constitución, toda esa división de que si eres, no eres, tienes derecho, no tienes derecho y demás, ha ido ampliando, segregando e individualizando al ser humano, y por eso son las confrontaciones, y quien sale ganando es quien está a la cabeza de la administración o del poder ejecutivo en turno. Lo comentábamos hace poco, hoy el INE está adentro de tu partido, del partido en el que yo milito, de tu partido, diciéndote qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Si tienes afrodescendientes, te tienes que meter, si tienes de alguna comunidad, si tienes jóvenes, si tienes... Todo eso, ahora llevándolo afuera, a la actividad social diaria en la calle, trae estas broncas. Justamente trae estas broncas. Por eso dices tú, pues ahora yo reclamo el ser reconocido. ¿Por qué? Pues porque ya soy nativo. Y si se me hincha la gana, soy nativo y te digo que no, si me entero o no me entero. Grave problema. Yo creo que ahí, no sé si sea una acción de ustedes, pero no sé si el Congreso de la Ciudad de México tendría que regresar o avanzar para ver esas obligaciones de los ciudadanos, ¿no? De los citadinos. Ahí hay un grave problema. No sé hasta dónde va a parar, porque todo pareciera que va empezando esta nueva generación de derechos de los ciudadanos. Hablaban en la actualidad de una ciudad progresista, ¿no? En toda esta administración. Ajá. Y dentro de esta ciudad progresista, todas las conquistas en beneficio de ciertos derechos que nos llevan a estar justamente en esta situación actual, es la parte que no se ha podido consolidar. Okay. Ahora, con su gran mayoría, el partido en el poder, la verdad es que ha sido arbitrario, porque
pasa por la derecha y por la izquierda y por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, no hay manera de poder sacar consensos. Yo en algún momento lo decía en la legislatura pasada. Si esto no lo prevemos, te lo digo cuando hubo que ajustar la ley de participación ciudadana hace un par de años. Costó trabajo y no quedó. Sin embargo, les daban la posibilidad dentro de la Constitución y de la ley de alcaldías a los pueblos a tener su condición de pueblo originario. Sí. Y al irse a su pueblo originario, tenían ciertas libertades que ya no compaginaban con el resto de los ciudadanos. Y tampoco puede haber ciudadanos de primera y de segunda. No, claro que no. Y te quiero decir que estoy a favor de los pueblos, sin embargo no está totalmente conciliado. ¿Qué tenemos que hacer? Y decías, se va empezando en este tema, porque si no podemos sacarlo para participación ciudadana, menos lo vamos a hacer para la ley de alcaldías y menos para la ley de pueblos y barrios, porque está totalmente distorsionado el sentido en favor de derechos parejos. Y esto lo hago el énfasis por lo que decías del INE. Así empezó el INE, conquistando derechos de los ciudadanos. Y se fue abrogando. Y esto fue producto de todos los que fueron aportando en el pasado. Sí, pero hoy el INE, déjame decirte, hoy el INE está metido dentro de la vida política de los partidos. Sí, no claro. Le corresponde. Es que es justamente lo que pasa por acá. No le toca. Pero fue el exceso de libertades. Porque ahí tendría que ser algo, esa es la vida autónoma de los partidos políticos, o sea, no te pueden decir que sí, que no. Pero antes de que se me olvide, hiciste ahorita lo entendí como una idea, pensamiento en voz alta, una invitación que dijiste, habría que hacer un foro. Sacarlo como un foro. ¿Qué te estás imaginando? Ahorita que dijiste, en este foro tendríamos que tomar en cuenta a todos, ir cerrando y demás. Digo, porque me queda claro que eres un diputado que le ve más allá, ¿no? No es inmediato lo tuyo, o sea. ¿Cuál es el interés de ese gran foro? Que alcancemos a ver todos los que tengamos o tengan que verlo en su momento. Ajá. Sí. La dimensión de lo que estamos hablando. Yo quisiera que en ese gran foro donde todos fueran invitados, pudieran escuchar lo que piensan los de Milpalta, lo que piensan los de Xochimilco, para ver en qué punto puede haber convergencia y no entrar en una situación de visceralidad y solamente lo que yo diga es lo que puede tomar. Va a estar muy... ¿Y a dónde quiero llegar al fondo de todo esto? Donde pueda haber conocimiento y ver de qué manera, es muy difícil, de qué manera se pueden hacer consensos para algo más genérico y hasta donde la ley permita llegar a lo particular. Y te digo algo, aquí en Contreras, ni siquiera los 4 pueblos tienen las mismas condiciones. No, ningún pueblo tiene las mismas condiciones a la otra. No. Y yo te puedo decir, aquí en San Jerónimo puede haber 4 comisiones o 5 que se declaran autoridades del pueblo y no coinciden en sus orígenes para decir cuál es el uso y cuál es la costumbre. Es que, a ver, en eso del foro y lo que estás diciendo sobre consultar a las bases, a la sociedad, llevarlo, ¿no? Encontrar las coincidencias y demás, pregunto yo, ¿no una parte de eso le corresponde a los concejales? ¿No sería trabajo de los concejales? Se supone que los concejales, esta figura deslavada actualmente es naciente y está deslavada. No se supone que los concejales son los que deberían de tener ahí el contacto con la gente y demás y subir que sí, que no con las alcaldías y ser contacto con ustedes. O sea, yo creo que los concejales deberían de ser a lo mejor más movidos, a lo mejor con más dientes, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo completamente erróneo, pero a mí me parece que ahí los concejales podrían ser un gran aglutinador de las ideas, sistematizador de las ideas, de las necesidades de la gente, ¿no? Por supuesto, el espíritu del concejal es una figura naciente que puede ser perfectible desde luego,
Ajá. tiene apenas 2 periodos, Sí. ¿no? Entonces, puede ser un canal, un vínculo para que ellos puedan hacer parte de esta chamba. Yo hablo a lo mejor por la experiencia que tengo en pueblos, pero a lo mejor puedo ser un diputado sin experiencia en ese ramo, y puede ser que un concejal esté más vinculado en ese tema y conozca, pero mucho más que yo como diputado sin ser de un pueblo, ¿no? Digo, tengo esa fortuna. Sí sería, pero también a la sociedad en general, y desde luego que los concejales pudieran ser tal vez con más atribuciones, porque no tienen todas, ¿no? Con más atribuciones, poder ser vehículos instrumentos para poder utilizar su espacio, utilizar la condición que tienen legal para poderlos involucrar en este tema. Ahora, que en algunos lados puedan ser desaprovechados, sí, que en otros también, no lo dudo. Levanta dedos. ¿No? Hijo, casi entonces, no hay. Para no estigmatizar nada ni a nadie, ¿no? Ajá, sí, claro. Mi querido diputado y amigo Ernesto Alarcón, para ir cerrando la sesión de hoy, me quedo por esta parte, y te paso la voz ahorita, me quedo ahorita con los puntos que decías. Hace falta hablar de transporte. Me decías, ojalá toquemos el asunto de transporte, no tocamos el asunto de inseguridad. También habrá que meterle ahí. Hablaste sobre la invitación a Tania Larios. Tania, te esperamos por acá. La invitación está abierta. Cuando tú digas, por favor, vamos a agendar eso y ojalá nos diga que sí, ¿no? Yo creo que es importante porque es un asunto de la ciudad. Aquí ya vamos saliendo un poco del asunto de los colores y los partidos. Este es un asunto de ciudad. Y aunque fuera de partidos y de colores, bueno, pues esto es terreno liberado, jóvenes, y aquí las voces cuentan. No sé si, para cerrar, querido amigo, que tú nos digas cómo cerramos, tú dinos algún mensaje final. No. Primero, agradecer a todos los seguidores que trae tu canal, que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos. Yo me reitero abierto a cualquier tema. Acabas de tocar 2 temas importantes, uno el de medio ambiente para ver el tema de general, pero en particular lo del Río La Magdalena. Yo le pediría a la compañera diputada Tania que nos haga un espacio en su agenda, lo cruzamos contigo y con mucho gusto lo cerramos. Y el tema de movilidad que acabas de tocar, no sé si sea algo un poquito más amplio, podemos traer aquí a la mesa, seguramente tú los conoces, a los diferentes representantes de los medios de transporte, y traerte gente que yo conozco que en algún momento me ha ofrecido el servicio de asesoría para ver qué podemos hacer en Contreras para un poco ir combatiendo este problema. Y sería muy importante escucharlos. Claro. Con más tiempo, con más integrantes y el intercambio de opiniones. Fíjate que a mí me lo han pedido mucho. Y a veces por falta de tiempo, pero lograr consensos a veces es difícil. Y cuando uno lo ve como partido, a veces no quieren jalar tan fácilmente, ¿no? Porque pues ya están también fastidiados de que se les utiliza y no se les resuelva el tema, ¿no? Pero en un programa plural, amplio como el que tú tienes aquí de Terreno Liberado, tenemos la gran oportunidad de que haya libertad para que ellos lo puedan externar, y creo que vendría con mejor facilidad, sin ningún estigma de por medio, para que puedan externar sus puntos de vista. Y yo lo puedo organizar el día que tú nos digas, y aquí lo podemos discutir. Y de antemano agradecerte, como siempre, amigo, no es la primera vez que nos vemos. Agradezco mucho el espacio. Sé que todo lo que hemos platicado es con la idea de construir para nuestra sociedad, y lo seguiremos haciendo. El que nace en ese terreno ya difícilmente se retira. Ya no se sale de aquí. Nos vamos a aventar otros 20 o 30 años, a veces queriendo componer el mundo, pero ahí estaremos. Así será. Al contrario, querido amigo diputado Ernesto Alarcón Jiménez, líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, vecino de
de la alcaldía La Magdalena Contreras, docente y comprometido con las causas de su gente. Agradecerte la visita aquí en Terreno Liberado. Te tomamos la palabra, sí. Ojalá Tania Larios nos diga que sí. Y claro que sí, con todos los representantes y amigos tuyos que tienes para el transporte y la vialidad y demás en esta alcaldía en la Ciudad de México, porque hoy hay que hacer el énfasis en que la bronca en la que estamos no es del surponiente, es de toda la ciudad y es de la megalópolis. De ese tamaño es la importancia del cargo que ustedes manejan. Y bueno, pues, querido diputado, te agradezco enormemente, querido amigo. A la orden. Estoy agradecido de tu amistad, de tu visita, y esto es Terreno Liberado. Yo soy... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, antes de irnos, a ver, vamos, se lleva una playerita de Terreno Liberado, padrino de la sesión. Señor. Gracias, muy gentil, ¿no? La vamos a estrenar. Por favor. Gracias. Estamos a la orden. Ahí, mira, perfecto, ahí está. Terreno Liberado. Jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez. Pórtense mal, cuídense bien. Terreno Liberado, nos vemos en la siguiente. Les quiero. Chao.